Buenas tardes, amados hermanos. Una vez más estamos aquí con ustedes para buscar una bendición de parte de Dios que le ayude a encontrar el camino que le conduzca directamente a la presencia de Dios. Esta tarde vamos a tomar la cita de Mateo capítulo 13 y vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador. Vamos a tratar de obtener una bendición de la palabra de Dios, pero también vamos a tratar de encontrar la verdadera idea de Dios. Muchas veces nosotros, en nuestro afán de crear una imagen de Dios, la desfiguramos creyendo que le hacemos un favor a Dios. Pero a Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Así que vamos a tratar de entender esto en esta tarde con la ayuda de Dios. Estamos en Mateo capítulo 13 y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oye pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Vamos a tomar esta primera parte. Al final, con la ayuda de Dios, vamos a terminar, a pasar un poco más adelante. Pero en este momento vamos a tomar esta parte para explicarla. Y esta parte, yo les voy a pedir por favor que busquen el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, y vamos a tratar de entenderla en base también a lo que está escrito en este pasaje. Marcos, capítulo 4. Muy bien, eso ahí ponga un separador y vamos a detenernos, vamos a cuidarlo ahí. En un momento vamos a ir a verlo. Pero primero empecemos por esto. La pregunta, primero que nada, vamos a empezar por la pregunta de los apóstoles. En el versículo 10 de Mateo capítulo 13. O sea, Cristo relata la parábola del sembrador y en un momento más vamos a descifrar la parábola del sembrador. Pero primero vamos a empezar por la pregunta de los apóstoles en el versículo 10. En el versículo 10 de Mateo capítulo 13, los apóstoles dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas?
Es una pregunta. Es una pregunta. ¿Por qué les hablas por parábolas? Cuando hacemos una pregunta, hacemos una pregunta a quien quiera que sea, no solamente a Dios, no solamente a cualquier persona. ¿Cuándo hacemos una pregunta? Cuando no entendemos lo que está pasando. Cuando no entendemos lo que está pasando. Los apóstoles o los discípulos no entendían por qué el Señor les estaba hablando por parábolas si no entendían la parábola. O sea, la idea de los apóstoles es la idea que nosotros tenemos hoy en día, de que todo lo que nosotros digamos de Dios debe ser entendible, comprensible. Y ellos también dijeron, pues lo que el Señor está enseñando no lo entienden, entonces ¿por qué les habla de esa manera? Si Él sabe que no lo entienden, ¿por qué les sigue hablando por parábolas? Porque Él en este capítulo usó muchas parábolas. Usó muchas parábolas y entonces los apóstoles no entendían por qué les estaba hablando por parábolas si las personas no entendían. Entonces, perdón, ellos vienen a Cristo y le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? En otras palabras, si no te entienden, ¿qué caso tiene que les estemos hablando de esta manera? Y entonces el Señor responde y dice, versículo 11, Él responde, y en este momento vamos a centrarnos en la pregunta de los discípulos. Entonces, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hace un momento yo decía que muchas veces nosotros desfiguramos la imagen de Dios, porque le hacemos creer a todo el mundo que Dios siempre está con los brazos abiertos, esperando que una persona clame. Casi ponemos a Dios rogando y suplicando que las personas se acerquen a Él. Damos una idea de Dios muy falsa. Damos una idea de Dios muy equivocada. Tratando de hacer creer a la gente que todo depende de nosotros en nuestra relación con Dios. Como si Dios no tuviese sentimientos, como si Dios no pensara, como si Dios no tuviera su propio juicio de las cosas. Y presentamos a las personas un Dios que siempre está con los brazos abiertos, esperando que las personas se acerquen a Él, suplicando que las personas se acerquen a Él para poder salvarlas. Pero aquí a través de la palabra de Dios vamos a entender que esto no es cierto, no es verdad. Le preguntan a Cristo. Cristo ve una multitud. Ponga atención al versículo 1. Vamos a poner atención al versículo 1. Estamos en Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. De tal manera que él tuvo que subir a una barca, sentarse en la barca y hablarles desde el mar. Porque la gente estaba muy amontonada porque era mucha gente. Y Cristo les habla por una parábola que la gente no entendía. Ni siquiera los discípulos, ni siquiera los apóstoles la entendieron. Entonces, llegan y le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él dice, porque a ustedes se las voy a declarar esta parábola porque quiero que la entiendan. Porque a vosotros os es dado, estoy en el versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, no quiero que entiendan lo que estoy predicando. ¿Me están siguiendo? ¿Me están buscando? ¿Dejaron sus casas? ¿Dejaron sus ciudades para buscarme? ¿Para escucharme? ¿Para seguirme? Pero no se les va a conceder la salvación.
no se les va a conceder saber del reino de los cielos. Dice, versículo 11, porque a vosotros os es dado, ustedes sí, saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y luego dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Estamos hablando del reino de los cielos. No estamos hablando de dinero. No estamos hablando de propiedades, ni de automóviles, de nada de eso. Estamos hablando del reino de los cielos. Estamos hablando de conocimiento. Es de lo que Cristo estaba hablando. O sea, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea, ya tiene algo, pero se le quitará lo que tiene. Hablando del conocimiento del reino de Dios. No tiene nada que ver con economía. No tiene nada que ver con dinero. Muy bien. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Ahora sí, usted ya tiene el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Y entonces yo voy a pedirle por favor que vamos a apuntar estas dos parábolas y vamos para que lo podamos entender mejor. ¿Sí? Vamos a juntar esto aquí en Marcos capítulo 4 y vamos a empezar en el versículo 11. Dice, les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Sí? A ellos no. Ponga atención. Para que viendo, vean y no perciban. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Ponga atención una vez más. Dice, versículo 12, para que viendo vean y no perciban. Y oyendo oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Hay personas a las que Dios no quiere que sean salvos. Hay personas, y por eso dije hace un momento, nosotros desfiguramos la imagen de Dios. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. A veces en nuestro afán de querer que todo el mundo se entregue a Cristo, a veces en nuestro afán, en nuestro deseo de que nuestros seres queridos, nuestra esposa, esposo, hijos, primos, se conviertan a Cristo, tratamos de presentar un Dios diferente de que es. Pero tenemos que entender una cosa. Dios no necesita del hombre. El hombre no le hace un favor a Dios al aceptar a Cristo. Es el hombre el que necesita de Dios. Es el hombre el que está condenado. Es el hombre el que necesita salvarse. No quiere hacerlo, que no lo haga. Es una decisión que él tiene que tomar. Pero nosotros no podemos desfigurar a Dios. No podemos desfigurar a Dios diciéndoles que Dios está deseando con todo su corazón que las personas se entreguen. Hay personas que Dios no quiere salvar. ¿Quiénes son? No lo sé. Eso le corresponde a Él. Pero debe saber una cosa. Hay personas que Dios no quiere salvar. Y esto debe traer una enseñanza a los cristianos. Si usted es una persona
de quien Dios ha tenido misericordia y le ha salvado, cuide lo que tiene. Cuide lo que tiene, mi hermano. Y asegúrese que va en el camino y en la dirección correcta. Esto no es un pasatiempo. Mire, déjeme explicarle esto. Déjeme explicarle esto. Dios no quiere, hay personas que Dios no quiere que se conviertan porque no quiere perdonarle sus pecados. Eso es lo que dice en Marcos capítulo 4 y versículo 12. Dice, no quiero, en el versículo 11, no les hablo por parábolas porque no, para que viendo, vean y no perciban. Dios no quiere que perciban lo que están viendo. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan, Dios no quiere que se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Dios no quiere que se conviertan. Porque si se convierten, Dios tiene que perdonar sus pecados, pero Dios no quiere perdonar sus pecados. Ahora, ¿por qué? Si usted me pregunta a mí por qué, yo daría mi propio punto de vista. Pero yo diría esto, porque hay personas que se entregan a Cristo y reciben el perdón de sus pecados y luego llevan la sangre con la que fueron lavados y la pisotean en el mundo. Eso es lo que dice el libro a los Hebreos, capítulo 10 y versículo 28. Dice Hebreos 10, 28. 27, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Hay muchas personas, mis amados hermanos, hay muchas personas que se convierten a Cristo porque por una mala enseñanza, por una mala doctrina, porque usted pastor, porque usted evangelista, porque usted misionero, porque usted ganador de almas, anda por la calle diciéndole a la gente que nada más tienen que aceptar a Cristo para ir al cielo. Y las personas aceptan a Cristo para ir al cielo y luego llevan a Cristo, ese Cristo que está en su corazón, ese Cristo que tú les hiciste recibir, esa sangre con que tú invocaste para que se les perdonaran sus pecados, la llevan al mundo a pisotearla y a ensuciarla en la inmundicia. Y entonces esas personas van a recibir peor castigo que si nunca hubieran conocido la verdad. Por eso el apóstol Pedro dice en primera de Pedro capítulo 3, 2:22, dice, les ha acontecido, bueno, comenzando en el versículo 20, dice, porque si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, porque conocieron a Cristo como su Señor y Salvador, y luego son vencidos y vuelven al mundo a pecar, entonces les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a ensuciarse en el cieno. Y luego dice, sentencia, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Hay muchas personas que Dios sabe que si se entregan a Cristo, solamente va a ser para llevarlo a la inmundicia, para llevar la sangre de Cristo a la suciedad y a la basura y pisotearlo. Y esas personas van a recibir mayor castigo que si nunca hubieran conocido la verdad.
Yo diría que por esa razón hay personas a las que Dios no quiere salvar porque tampoco quiere castigarlas más por haber pisoteado la sangre de Cristo. Ahora, vamos a tratar de entender, todavía estamos en ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por parábolas si no te entienden? Porque no quiero que me entiendan. Les hablo por parábolas porque no quiero que me entiendan. Así nunca van a ser salvos. Es que no quiero que sean salvos. Entonces, ¿cómo les vas a perdonar sus pecados? Es que no quiero perdonarles sus pecados. Ahora, vamos a ir, por favor, vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías, capítulo 6. Por favor, vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 8, 9 y 10. Isaías, capítulo 6, versículo 8, 9 y 10. Vamos a tratar de entender esto. Digo, estoy tratando de darle más pruebas bíblicas para que usted entienda que esta no es una idea que yo estoy tratando de implantar. Estoy tratando de quitar la idea que usted ha implantado ya en los corazones de la gente y que está haciendo que la gente, en lugar de escapar del castigo, atraigan más castigo sobre ellos si no les enseña correctamente la verdad de Dios. Y esto, mi hermano, somos culpables los que andamos por las calles ganando almas y los que estamos haciendo campañas para ganar almas y luego esas almas se van. O sea, ¿qué debemos hacer? Con lo que dijo Cristo: ganarlos y enseñarlos. Dijo Cristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nosotros nos hemos centrado en hacer discípulos y hacemos grandes campañas para ganar almas y andamos por las calles, salimos 10, 20, 30 personas ganando almas y los hacemos que les presentamos el plan de Dios, los presentamos como condenados y luego la facilidad para escapar y decir, nada más tienes que aceptar a Cristo para ir al cielo, y las personas reciben a Cristo y nunca más vuelven a recibir una enseñanza. Y esas personas son como el puerco que vuelve al cieno después de haber sido lavado. Y esas personas son como el perro que vuelve a su vómito después de haber sido lavado. Y esas personas son las personas de las que Dios dijo que cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios, porque reciben a Cristo, entienden que Cristo los salva, le piden a Cristo que entre a su corazón, se convierten, lo que Cristo dijo, se convierten y sus pecados les son perdonados, pero luego se van al mundo a pisotear a Cristo y a ensuciar en el cieno la sangre preciosa de Cristo con la cual le fueron lavados sus pecados. Por eso, mi hermano, hay personas a las que Dios no quiere salvar, porque sabe que van a alcanzar mayor castigo y mayor condenación. ¿Recuerda usted las palabras de Cristo? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en ti, tiempo ha que sentados en ceniza y silicio se habrían arrepentido. Por tanto os digo que en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y algunas personas, ganadoras de almas, inconscientemente
lo único que están haciendo es agravar el castigo de las personas que están salvando, porque no les enseñan la verdad de Dios. Y les hacen creer que al aceptar a Cristo están preparados para entrar al cielo. Falso. Ahora, regresemos al tema, al punto. Dios no quiere salvar a algunas personas. ¿Por qué? Mire, hermano, estamos en Isaías, capítulo 6 y versículo 8. Dice el versículo 8, después oí la voz del Señor. ¿Quién va a hablar? Dios. Después oí la voz del Señor. Dios va a hablar y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O sea, aquí Dios tiene una misión que está esperando que alguien la cumpla. Está buscando que alguien la cumpla. Dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Sí? ¿Quién irá en nuestro lugar a hacer lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero que se haga? Después del signo de interrogación dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Yo creo con todo mi corazón que este es el Señor Jesucristo que está respondiendo. Para mí, esta es una charla que se lleva a cabo en el cielo. Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Dios Hijo, Jesucristo dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Esa es mi interpretación. Si usted no está de acuerdo, lo respeto. Ahora, versículo 10. Y dijo, anda, si mi interpretación es correcta, entonces Dios le dice a Cristo, versículo 9, anda, ¿sí? Lo manda y le dice, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y luego dice, el enviador que es el Señor, que es Dios, al enviado, que es el que va a hacer la obra, en el versículo 10 le dice, engruesa el corazón de este pueblo. ¿Sí? Si mi interpretación es correcta, entonces es Cristo el encargado de engrosar el corazón de este pueblo. Dice, y agrava sus oídos, ¿sí? Y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón se entienda, ni se conviertan, y no haya para ellos sanidad. O sea, Dios dice, ve si es Cristo o no es Cristo. Yo creo que sí, pero si usted piensa que no es, está bien. Quien quiera que haya sido, vino a la tierra a traer una orden triste, porque vino a engrosar el corazón de la gente para que no entienda la palabra de Dios, y vino a tapar los oídos, a agravar los oídos de la gente para que no entiendan, para que no oigan y no entiendan. Y mucha gente está viviendo esto hoy en día, y estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando de los incrédulos. Mire mi hermano, déjeme expresarle mi punto de vista. La Biblia fue escrita exclusivamente para los cristianos, los que buscan a Dios. Ahora, este programa de radio es exclusivamente para cristianos. Y permítame decirle, mi hermano,
permítame decirle que este programa, este escrito de la Biblia es para los cristianos, porque muchas personas oyen la palabra de Dios, pero no entienden. No entienden. Muchas personas piensan que lo único que tienen que hacer es levantarse temprano el domingo. Si la escuela dominical empieza a las 10, de 10 a 12, con que lleguen a las 11, 11 y cuarto y regresar a su casa y luego seguir viviendo la vida como si nada, y eso es suficiente. Unos otros piensan que nada más tienen que preocuparse de mandar una ofrenda. Otras personas piensan que proclamar que son hijos de Dios, somos los reyes o los príncipes de las princesas de Dios. Mi hermano, no están entendiendo. Están oyendo la palabra de Dios y no la entienden. Ahora, si usted es una persona a quien Dios no engrosó su corazón, si usted es una persona a quien Dios no agravó sus oídos, si usted es una persona a quien Dios no cegó sus ojos y puede ver, entonces es tiempo de hacer algo. Si usted dice, yo estoy en una iglesia donde yo sé que no se me está predicando la palabra correctamente, entonces usted tiene su corazón engrosado porque no está entendiendo. Usted tiene sus oídos agravados porque no está entendiendo. Usted tiene sus ojos cegados porque no está viendo. Usted no está haciendo su parte. Vamos a regresar a Mateo capítulo 13. Ya tocamos ese punto. Ahora vamos a ir con la parábola de Cristo. ¿Sí? Ya respondimos la pregunta de los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque no quiero que se conviertan. ¿Por qué no quieres que se conviertan? Porque no quiero perdonarles sus pecados. No quiero salvarlos. ¿Por qué? Porque no quiero que después vayan a llevar la sangre de mi Hijo Jesucristo y a mi Hijo Jesucristo a revolcarse en el cielo. Por eso no quiero salvarlos. Por eso no quiero que entiendan. Por eso engrosé su corazón. Por eso cegué sus ojos. Por eso agravé sus oídos. Porque les va a ir peor. Por eso dice el apóstol Pedro, mejor hubiera sido que nunca hubieran conocido la verdad. Mejor hubiera sido. Esto es palabra de Dios, mi hermano. Mejor hubiera sido que nunca hubieran conocido la verdad. A veces nosotros los padres nos aferramos. Yo tengo que salvar a mis hijos. Yo tengo que salvar a mis hijos. Mi hermano. Mi hermano. Mire, déjeme le muestro algo. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de San Juan, capítulo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Déjeme le muestro algo aquí, hermano. Algunas personas se esfuerzan y se esmeran demasiado. Pero no se trata de lo que usted quiere, mi hermano. Se trata de lo que Dios quiere. El reino de los cielos no está llevando las personas que usted quiere, está llevando las que Dios considera que son dignas de estar con Cristo en la gloria. Mire,
Cristo dijo en San Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo entiendo su amor por sus hijos. Yo entiendo que usted entiende y sabe que están condenados y que van al infierno. Pero no depende de lo que yo quiero, de lo que usted quiere. Dios es el que conoce el corazón y dice, no quiero que sean salvos porque no quiero perdonarles y no quiero poner a mi hijo en su corazón y no quiero lavar su sucio corazón con la sangre de mi hijo, porque después de lavados van a ir como el puerco a revolcarse en el cieno y van a ir como el perro a tragarse el vómito y van a pisotear la sangre de mi hijo y van a pisotear a mi hijo. Regresemos por favor a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Yo espero que no haya perdido todavía Marcos capítulo 4. Pero vamos a ver aquí la parábola. Dice versículo 18, Mateo 13, 18. Dice, ahora vamos a ver la semilla y la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mire, vamos ahora a hacer una comparación con Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Y dice, versículo 14. El sembrador dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora, pero sí nacieron. O sea, tienen poca duración, pero sí nacieron. Entonces, mi hermano, si una persona nace y tiene una persona, una planta, un animal, lo que sea, nace y tiene poca duración, ¿qué significa? Murió. Murió. En este caso, no estamos hablando de personas, estamos hablando del ámbito espiritual. Las personas nacen espiritualmente, pero el afán de esta vida, o porque no tienen suficiente raíz, no están suficientemente fuertes. ¿Por qué? Porque una persona mal informada, porque una persona que no tiene escrúpulos para estudiar la palabra de Dios, les enseñó que lo único que tenían que hacer es aceptar a Cristo como su Salvador y que estaban listos para ir al cielo. Esas personas no tienen raíz. Esas personas no tienen fundamento. ¿Qué va a suceder con ellos? Van a morir antes de tiempo. Físicamente van a morir. Perdón,
espiritualmente van a morir aunque físicamente sigan viviendo. ¿Por qué? Porque espiritualmente no tienen raíz, no tienen fundamento. Dice, versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Sí, pero sí nació. Nació entre espinos, pero los espinos la ahogaron. Pero sí tuvo vida. Y entonces, algunas personas dicen, para justificar sus errores doctrinales, dicen, es que una persona si se pierde, es que la verdad es que nunca fue salvo. Pues usted está en contra de lo que Cristo enseñó. Cristo enseñó. ¿Qué es la condición de Cristo en San Juan capítulo 3, versículo 5? Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas personas nacieron. Entienda, el sembrador es el que siembra la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Estas personas nacieron de la palabra de Dios. Pero luego por los afanes de la vida, por las envidias, las avaricias, perdieron lo que habían obtenido. Perdieron su vida, murieron, se quedaron en el camino. Ya no seas necio, ya no seas tonto. No digas, es que nunca nacieron de nuevo, es que nunca fueron salvos. Estás predicando en contra de lo que Cristo enseñó. No es justo que condenes a otras personas por tu incapacidad para entender la palabra de Dios. Si Dios dijo que era mejor que las personas no entendieran, que nunca hubieran entendido, entonces yo te voy a decir a ti, ojalá nunca te hubieras dedicado a ganar almas si no les estás enseñando la verdad de Dios. Si no les vas a enseñar la verdad de Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles. Hay que hacer los discípulos y luego hay que enseñarles a guardar todas las cosas que Cristo nos mandó. Si tú no les enseñas correctamente, mejor jamás, hubiera sido bueno que jamás hubieras tomado el lugar de ganador de almas. Porque lo único que estás haciendo es llevar a esas personas a un mayor castigo de parte de Dios. Estas personas sí nacieron, pero murieron en el camino, como las personas que nacieron, que salieron de Egipto, murieron en el desierto. Estas personas nacieron, dice Cristo, que nacieron. Unos murieron porque no tenían fundamento, porque no tenían raíz. Y otras personas murieron por su avaricia, por los afanes de este mundo, por los deseos de la carne. Y vamos a terminar con esta parábola. Estoy en Marcos capítulo 4, y dice el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. ¿Sí? Oyen la palabra, la reciben. ¿Cómo reciben la palabra? A través de la enseñanza, a través de la buena enseñanza y de la buena doctrina. Estos son, versículo 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra.
los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. No todos van a dar la misma cantidad de fruto, pero todos deben dar fruto para poder ser dignos. Hermano, hermano, por favor, aquí te hablo, ganador de almas. Endereza tu camino. Corrige tus errores doctrinales. Ya no condenes tanta gente. Si no les vas a enseñar bien la palabra de Dios, los estás llevando a recibir mayor castigo. No seas injusto. No seas malo. Si eres una persona que está ganando almas y no los está enseñando correctamente, eres un lobo vestido de oveja. Y Satanás te está usando para llevar más gente a la condenación, más que librarlos de un castigo. Cristo dice que 3 de las 4 semillas que sembró nacieron. Una no nacieron porque cayó en el camino. Ellos no nacieron. Pero la que cayó entre pedregales, la que cayó entre espinos y la que cayó en buena tierra, las 3 semillas nacieron. Pero solo una dio fruto. Y por favor entiende. Tú vas a llegar a ser parte de Dios solamente si das fruto. Solamente si das fruto. Si no das fruto, entonces eres una semilla que cayó entre pedregales o entre espinos. Y tú no cuentas para Dios. La única manera de que tú seas digno de estar con Cristo en la gloria, la única manera de que Dios te considere para el reino de Dios, es que seas una semilla que nazca, crezca y se reproduzca. No tiene que ser a 100, no tiene que ser siquiera a 60. Puede ser a 30, pero tienes que dar fruto. No tienes que ser a 100, pero tampoco puedes quedarte en 0. Las personas que se quedan en 0 son exactamente las personas que nacen entre pedregales o que nacen entre espinos. Nacen y crecen, pero mueren sin dar fruto. Y esas vidas, mi hermano, no le sirven a Dios. Esas vidas no son agradables, ni son dignas de estar con Cristo en la gloria. Y quizá tú estás pensando que estás produciendo mucho fruto, porque estás haciendo que muchas personas se entreguen a Cristo. Pero aquí lo que tienes que hacer es analizar a cuántas de esas personas les has enseñado a guardar todos los mandamientos que Cristo nos mandó. Y te voy a decir algo que es para que lo razones. Quizá ni tú mismo entiendes esos mandamientos.
quizá ni tú mismo sabes cuáles son los frutos que debes dar. Quizá te han enseñado tan mal que te han hecho creer que lo que tienes que hacer es ganar cristianos, hacer que las personas se conviertan a Cristo. Pero mi hermano, si no los estás enseñando, los estás condenando a un peor castigo que el que tenían antes de que tú les hablaras. Y déjame decirte, mi hermano, se me va a terminar el tiempo. Se me va a terminar el tiempo. Permíteme usar este tiempo para decirte, si después de conocer la verdad, sigues en el mismo lugar donde te enseñan el error, yo pregunto, ¿cuál es tu esperanza? Si tú entiendes esta verdad, y la razón por la que nosotros estamos aquí es para eso, si tú entiendes esto, esta verdad de Dios, y sigues donde se te enseña el error, yo personalmente, yo no soy Dios para juzgarte, pero personalmente yo no creo que haya esperanza para ti. Tienes que dar fruto y tienes que demostrar que verdaderamente la verdad de Dios ha entrado a tu corazón, ha llegado a tu corazón, y que a ti no te importa lo que piensen los demás, lo que digan los demás, que a ti no te importa lo que piensen tu pastor, tu maestro de escuela dominical, tu misionero. Mi hermano, antes de que yo conociera esta doctrina, yo tenía amigos pastores y tenía amigos misioneros. Pero no me importa lo que ellos hagan. Me dieron la espalda, no me importa. No me importa. Algunas personas salieron de la iglesia cuando les dije que teníamos una doctrina equivocada. No me importa. La verdad de Dios está por encima de todo y de todos. ¿Cómo puedes seguir en un lugar donde sabes que te están enseñando la mentira cuando ya entendiste la verdad? ¿Cómo puedes? No lo entiendo. No entiendo. ¿Cómo puedes decir que ya entendiste la verdad y seguir recibiendo una doctrina de error? Simplemente no lo entiendo. Mi hermano, 36 años de mi vida prediqué una doctrina de error. Y el día que Dios me enseñó la verdad de Dios, aún sin entenderla completamente, al día siguiente me paré tras el púlpito frente a toda la iglesia y les dije, hermanos, les pido perdón porque los he estado engañando todo este tiempo. ¿Cómo es que tú puedes seguir tan tranquilo en una doctrina donde se te sigue enseñando el mismo error, las mismas equivocaciones y pregonando que conoces la verdad? Digo, si una persona solamente conoce el error, pues entiendo que diga que tiene la verdad, porque es lo único que conoce. Antes de conocer a Cristo como mi Salvador, yo enseñaba catecismo en la Iglesia Católica. Luego el Señor tocó mi corazón y empecé a predicar
la doctrina que recibí creyendo que era la verdad porque era mejor que el catolicismo. La doctrina que yo predicaba era mejor que la de los católicos y creía que tenía la verdad. Pero un día Dios me mostró que la doctrina que estaba predicando era totalmente falsa. Y a mí no me preocupa lo que la gente piense de mí. Yo quiero embonar en la verdad de Dios. Quiero embonar en lo que Dios dice. Quiero ser una pequeña parte en la verdad de Dios. Y si tengo que humillarme y decir que he vivido en el error, lo hago. Y si tengo que pedir perdón por mis errores, lo hago. No entiendo cómo puedes seguir tú reconociendo tus errores y todavía seguir en el mismo lugar donde sabes que te están engañando. Que Dios te ayude a tomar la decisión correcta. Y que Dios te bendiga. Terminamos.